Ya, ahora sí. Bueno, les pedimos disculpas por el imponderable, no se pudo solucionar lamentablemente, pero bueno, vamos a hacerlo con un solo micrófono, pero con tu cariño, que es lo importante. Y bueno, les damos la bienvenida, muchas gracias a todos y todas por estar aquí en este conversatorio de ciencia ficción titulado Visiones del Futuro, en el que vamos a conversar con estos grandes autores que me acompañan el día de hoy. Iban a ser más autores, pero se fueron cayendo por distintas circunstancias también, enfermedades, otros compromisos, pero tenemos gran calidad de todas maneras. Los voy a presentar antes de que comencemos. A mi derecha tenemos a este periodista de la Universidad de Diego Portales y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1995 obtuvo el primer lugar en el concurso de literatura juvenil Marcela Paz por su novela La Lanza Rota, reeditada en 2007, y luego en 2020 en su versión definitiva. Luego publicó su continuación, La Hermandad del Viento, en 2009, galardonada por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura como la mejor novela juvenil de ese año. Además, es autor de La Sombra del Fuego, protagonizada por el legendario teniente Alejandro Bey. Y con las novelas El Medallón del Sol Negro y La Venganza de la Reina, expandió su saga Leyendas de Calomán. En 2017 publicó el thriller histórico El Secreto del Dresden, y en 2020 El Misterio de la Biblioteca de Lima. Relatos suyos se han publicado en diferentes libros en Chile y en el extranjero. Publicó con nosotros El Explorador de Mundos, un breviario con sus mejores cuentos de ciencia ficción, Alberto Rojas. ¡Bravo! En mi izquierda tenemos a otro autor chileno, nacido en 1972, su trilogía Allegados, ganadora del premio Marta Lumet en 2017, incluye un cóctel de denuncia social realista que convive con vampiros y poderes paranormales. Error de Continuidad en 2020 marcó su debut en Aura Ediciones, nada menos que con ciencia ficción cyberpunk paródica. Aquí utiliza como cantera creativa su propio conocimiento en crítica de cine y también su experiencia siendo jurado en festivales como Cannes, Londres y Moscú para levantar una sátira sobre una filmación de Hollywood realizada en Chile. Un gran aplauso para el señor Ernesto Garrat. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para poder conversar aquí con estos tremendos autores. Vamos a explorar un poco los confines de la imaginación a través de la literatura de ciencia ficción. Desde su nacimiento, el género de la ciencia ficción ha sido un espejo y a la vez un faro, reflejando nuestras esperanzas, miedos y ensoñaciones. Autores como Isaac Asimov, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Ursula K. Le Guin, Julio Verne, Frank Herbert, William Gibson, Margaret Atwood, entre otros, no solo han entretenido y asombrado a generaciones de lectores, sino que también han desafiado nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de diversas épocas y estilos literarios para descubrir cómo la ciencia ficción ha modelado nuestro futuro, desde las distopías que nos advierten de los peligros de la tecnología descontrolada, hasta las utopías que nos inspiran a buscar un mundo mejor. La ciencia ficción es un campo vasto, rico en posibilidades. Nuestro objetivo no es solo celebrar estas historias, sino que también profundizar en cómo estas visiones pueden influir en nuestra realidad. ¿Cómo han cambiado estas obras literarias a lo largo del tiempo? ¿Qué nos dicen sobre nuestras actuales expectativas y temores? ¿Cómo nos ayudan a prepararnos para los imprevistos del mañana? Aquí cuestionaremos lo que creemos saber sobre el futuro. Exploraremos no solo lo que la ciencia ficción nos dice sobre el mañana, sino también lo que nos revela sobre nosotros mismos. Las visiones clásicas de la ciencia ficción son aquellas que han definido el género, dejando una huella en nuestra comprensión colectiva acerca del futuro. Empezamos recordando a los pioneros como H.G. Wells y Julio Verne. Sus obras anticiparon inventos mucho antes que se convirtieran en realidad. Por ejemplo, Verne con su Nautilus en 20.000 leguas de submarino prefiguró los submarinos modernos, mientras que Wells en La Guerra de los Mundos exploró la idea de una invasión extraterrestre, algo que sería un tema recurrente en la ciencia ficción. Quiero, a propósito de esto, preguntarle a los autores que tengo aquí acompañándome sobre su proceso creativo. ¿Qué elementos de la ciencia y tecnología consideran más inspiradores o preocupantes y cómo influyen en la construcción de sus mundos? ¿Y qué libros antiguos los marcaron de manera indeleble? Alberto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este último día de la Feria de la Internacional del Libro de Santiago. Aprovecho de agradecer a Aura Ediciones por organizar esta actividad. Saludo no solamente aquí a Jota, nuestro jefe, nuestro editor, sino también a Ernesto, con quien nos conocemos hace mucho tiempo y que efectivamente es uno de nuestros periodistas muy destacado, sino un autor muy talentoso.
respondiendo a tu pregunta, no sé. Ok, siguiente pregunta. Mira, yo creo que yo voy a partir de atrás hacia adelante. Tú preguntabas cuáles habían sido las obras que a uno lo marcan, ¿verdad? En lo personal, pienso que es. Claramente podemos conversar de eso, podemos discrepar también de eso. Pero para mí, efectivamente, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury es uno de los libros emblemáticos de la ciencia ficción en todo el mundo, totalmente vigente, incluso me atrevería a decir que más vigente que nunca. Tuve la oportunidad de leer muchas de las obras de Julio Verne cuando en la época escolar se leía Julio Verne, entonces esa actividad estaba un poco fuera de la historia. Y de ahí en adelante, claro, tú mencionabas clásicos, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, pero se han ido sumando otros autores, te fijas, en el tiempo, Philip K. Dick, Michael Crichton, en fin, clásicos como Frank Herbert y toda la saga de Duna. En ese aspecto te diría que la ciencia ficción, ¿por qué me interesa? Básicamente porque es un concepto del cajón desastre. En el cajón desastre hay de todo, hay agujas, hay tijeras de distinto tipo, hay hilos, hay muestras de tela, hay winchas con las que se mide, y al menos los sastres clásicos siempre tenían esas tizas cuadradas con las que marcaban las pastas, ¿verdad? No sé si eso existe todavía, no sé si existe la pasta todavía. Perfecto, estamos entonces todavía, estamos en el retrofuturismo. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el fondo siempre se dice, el cajón desastre, como que hay de todo y desordenado, y etc. Pero para mí es sinónimo de una verdadera cantera de la cual surgen temas, obsesiones, inquietudes, temas que se van renovando en el tiempo. Si uno mira la ciencia ficción anglosajona de los años 50, 60, el tema del viaje espacial, etc. Después se vuelve más existencialista, cosas, no sé, un mundo ideal de Aldous Huxley, tiene que ver con inquietudes sociales, la genética, etc. Hoy, claramente, la ciencia ficción sigue siendo una puerta a través de la cual vemos el mundo real. La ciencia ficción muchas veces parece tener que ver con el futuro lejano, un mundo fantástico, otros planetas, etc. Pero la verdad es que la ciencia ficción habla sobre el presente y sobre todo habla de nosotros. Y en ese aspecto me parece que hoy las inquietudes van por el lado de la inteligencia artificial, la ingeniería genética, el tema de la crisis climática, incluso el tema de la migración, cuando se escribe acerca de que el ser humano abandona el planeta Tierra para explorar e instalarse en otros mundos, muchas veces deshabitados, pero el problema también es que no están habitados y entra en conflicto con los lugares. Me parece que en ese aspecto la ciencia ficción es un recordatorio de los grandes temas que hoy nos preocupan, que nos interesan, que significan algo para nosotros. En ese aspecto yo creo que la ciencia ficción sigue siendo un género tremendamente vigente, que se va renovando a través de nuevos autores y nuevas temáticas. Claramente los clásicos de algún modo siguen presentes a través de una fuente de inspiración para autores nuevos. Aurea, por ejemplo, tiene un enorme catálogo de autores jóvenes que están escribiendo distinto a nosotros, pensando, no sé, Ernesto, Francisco, yo, etc. Porque ven el mundo y los temas de otra manera. Y los temas que les interesan tal vez son distintos, tienen otros ángulos por los cuales entran, y eso me parece muy esperanzador. Dios es guionista y la vida es guionista. Saludos a Jesús. Y creo que el mejor y primer libro de ciencia ficción que leí fue la Biblia. Tenía meditación, resucitaba después de la muerte. Y un libro que, más allá de que si uno cree o no, creo que está escrito fantásticamente. Esa capacidad a mí me sorprendió. Yo de chico iba a escuelas religiosas, no me juzgué, estudiaba la Biblia y me parecía fascinante, cómo estaba escrita y lo que contaba. Después cuando uno ve las versiones, las historias de la Biblia, la película de Egipto,
me fascina, creo que hay algo súper interesante. Hay algo súper interesante y me fascina y me apasiona. Más allá de ser un creyente, ¿no? Creo que hay una capacidad del ser humano y de la gente que escribió eso para abstraerse. Dicho eso, y lo digo súper en serio, aunque suene chistoso, bueno, antes de ustedes, acá hubo una convención de cristianos que celebraban una versión, una traducción de la Biblia del Mapudungun en español. Lo que me parece. Eso, es que era más increíble lo otro. Y es maravilloso, o sea, es como la coincidencia. Y también, dicho eso, voy a ocupar esa muletilla. Dicho eso, repito, agradezco a Aurea J la invitación, agradezco a Alberto, a quien conozco y creo que es talentosísimo, lleva mucho más carrete que yo, porque empecé a escribir ahora a los 46 y tengo 47 como él. Y agradezco que no esté Pancho Ortega porque si no nos opacaría todo y no podríamos hablar, así que bacán. Y que se mejore pronto. Y quiero aprovechar esta oportunidad porque creo que estamos en un momento histórico bisagra, donde todo lo que escribimos, soñamos o tratamos de plasmar en novelas como esta, o como el Alberto, o como el catálogo de Aurea, se está haciendo realidad. Y eso me parece inquietante. Me parece que quizás nosotros como mente neurodiversa estamos preparados desde hace años, y yo por lo menos, como la canción de Ariel, It's the end of the world and I feel fine. Como que no tengo miedo de la inteligencia artificial, no tengo miedo de todo eso, pero es fantástico presenciar esos cambios que están pasando ahora y cómo nos estamos quedando atrasados. Y lo que más me conmueve y me mueve y creo que me provoca es la relación que vamos a tener con la inteligencia artificial en la adelante. Y creo que ese es un temón, es un temazo que está presente en la literatura y en el arte en general, desde el cyberpunk, o incluso antes, Metrópolis, la película de Lang, que va a tener 100 años ya, en un par de años. Y está pasando, o sea, pueden ver cómo funciona Mecha, el robot Ameca, cómo responde preguntas usando el algoritmo de ChatGPT. O sea, Ameca dice que siente. Ameca dice que es un ser sintiente y que tiene conciencia. Entonces es como, ya estamos ahí, y ahora ¿cómo es lo que viene? O sea, no sé, ya es como que nosotros ya no somos los escritores que hablamos del futuro, somos como, perdónenme la comparación, pero puedo hacerla porque estoy con el micrófono, somos los Dostoyevsky que estamos hablando del presente, ¿cierto? No estamos hablando de lo que está pasando ahora. Que sea o parezca ciencia ficción, es no hay problema, es lo que es. Eso, gracias. No me salió tan gracioso antes, pero saludos. Gracias. Bueno, avanzando en esta historia que estamos contando de la ciencia ficción, luego nos encontramos con la era dorada de la ciencia ficción, una época donde autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke expandieron los límites del género. Asimov, con su serie Fundación en las leyes de la robótica, no solo entretuvo, sino que también planteó preguntas sobre la ética de la inteligencia artificial. Clarke, por su parte, en 2001, Odisea en el espacio, exploró la relación entre la humanidad y la tecnología avanzada, un tema que sigue siendo relevante, por cierto. La ciencia ficción también ha sido un medio para advertir sobre los futuros distópicos. George Orwell en 1984, los mencionados por Alberto, Aldous Huxley con El Mundo Feliz, Ray Bradbury con Fahrenheit 451, no solo crearon mundos donde la libertad y la individualidad están en peligro, sino que también nos hicieron reflexionar sobre nuestra propia sociedad. Estas obras nos recuerdan los riesgos de la censura, la vigilancia y la pérdida de privacidad. Mucho de lo que encontramos hoy en nuestra cultura popular ha sido influencia de otros trabajos, tomando inspiración de estas obras, las conocidas y las no tan conocidas. El impacto ha sido tal que incluso perfiló muchas de nuestras tecnologías, algo así como un futuro esperado. Hoy por hoy, los límites entre la ciencia ficción y la realidad científica se vuelven cada vez más borrosos, planteando un reto para los escritores. En lo que se refiere a la inteligencia artificial y la robótica, tenemos obras como Neuromante de William Gibson y la serie de los robots de Asimov.
Estos han explorado las implicancias éticas, sociales y emocionales de las inteligencias artificiales. Si llevamos esto a nuestra realidad, estas historias nos ofrecen una oportunidad de comprender que la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino que también puede ser un compañero, o acaso un posible rival para la humanidad. Otro campo interesante es la biología sintética y la modificación genética, exploradas en obras como Oryx y Craig, de Emanuel Atwood. Estas narrativas abordan la relación entre el ser humano y la naturaleza, además de las consecuencias de manipular la vida a nivel genético. Ernesto, muchas obras de ciencia ficción exploran estos dilemas éticos, ¿cierto?, que son sociales y complejos. ¿Cómo abordas tú en tus historias esto y qué impacto esperas que tengan estas exploraciones en los lectores y en la sociedad? A mí me interesan las relaciones que tenemos como humanos y personas con estas cosas, bueno, este choque con lo sobrenatural, con lo irreal, y desde el punto de vista ético también. Hay no sé si está acá, hay un cuento acá que se llama Scented News, o sea, Manda Desnudos, que es una interacción con una... O sea, ¿qué pasaría si tú interactúas con una inteligencia artificial? Pero está tan avanzada, está tan real que no distingue si es humano o no. Y eso me lleva a mí a sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Y el texto básico de Phil K. Dick, que en el fondo él reflexionaba en esa novela sobre una realidad que ya había instalado a la de Turing al momento de hacer el test de Turing. Es decir, tenemos que cuestionar, tenemos que interrogar si el interlocutor que tenemos delante es humano o no. Y a mí ese límite me interesa mucho explorarlo porque, por ejemplo, con la canción de Bad Bunny que fue viralizada, ¿la conocen? Esa nostalgia. Una inteligencia artificial, un chileno con una inteligencia artificial para, en el fondo, falsificar una canción de Bad Bunny, que creo yo que es mejor que lo que hace Bad Bunny. O sea, que creo que la inteligencia artificial es más inteligente que Bad Bunny, pero no le digan a Bad Bunny que se puede enojar. Habla de esos límites, habla de cómo ponemos valores y también afecta a nuestro trabajo de escritorio y afecta a nuestro trabajo de creación. Pero creo que a diferencia y me gusta jugar con esos límites morales, o esos límites, la réplica, la simulación. O sea, una de las cosas que instaló Phil K. Dick, que creo que para mí es como el Julio Verne si Julio Verne anticipó el siglo XX en el XIX, Dick anticipó este siglo en el XX. Y creo que la idea de la simulación, la idea de que vivimos en una realidad que tal vez no sea lo que creemos que es, cada día es más como comprobable científicamente, no solo una sensación. Es verdad que el K. Dick mezclaba todo como fanatismo religioso, apariciones y casi como con ataques de esquizofrenia, pero esa alucinación o ese desfase mental creo que era una cualidad fabulosa para poder explorar esa idea. Es real lo que tenemos al frente, es una simulación. ¿Qué hacemos con esa simulación? ¿Cómo actuamos con eso? Y creo que esas son variables que son súper buenas para explorar. Y yo por lo menos, no es que quiera venderle el libro, está 5 lucas, acá hay un continuista de una película que no sabe si lo que está viviendo es real o no. Y es una comedia bien chilena y se van a reír. Los amigos de Perú también se van a reír porque está escrito en un español muy simpático. Eso me gusta explorar y me encanta hablar de eso, y es mi obsesión de los últimos 5 años. Muchas gracias por la pregunta, me encantó. ¿Cómo? Después. Sí. Vamos a dar un ratito ahí para un par de preguntitas. Siempre hemos estado mirando hacia las estrellas, ¿no? Con el resurgimiento de este interés en la exploración espacial, autores como Andy Weir y en El Marciano presentan una visión más técnica y realista de lo que podría ser la vida en otros planetas. Estas historias no solo entretienen, sino que también inspiran y educan sobre los desafíos y las maravillas de la exploración más allá de nuestro planeta. En cuanto al avance de la realidad virtual y aumentada, la ciencia ficción explora mundos cruzados. Ready Player One, de Ernest Cline, es un ejemplo de cómo estas tecnologías podrían influir en nuestras formas de vivir, trabajar y jugar. Aprovechando que Alberto también es un brillante analista político, quería preguntarle
¿cómo cree o cómo ve que estas tecnologías van a afectar o están afectando ya a la sociedad, la economía y la política? Directamente, obviamente, y si cree que estamos preparados realmente para estos cambios y para cómo nos pueden afectar en estos ámbitos. La media pregunta. Respuesta breve. ¿Y va a ganar delay o no? Claro. Nosotros no vamos a empezar a saber. Me tomo una breve libertad, me parece que pensé que ibas a hacer una pregunta para mí que para Ernesto. No, pero breve. Lo que pasa es que tú hacías la pregunta y sobre todo después de que Ernesto respondiera, yo pensaba en cómo responderla. Y ahí me acordé, bueno, crecí viendo a Isaac Asimov, que ya era un súper clásico cuando yo lo leí por primera vez, no sé, a los 11 años, fines de los 70, cuando leí Fundación. Y de ahí empecé a navegar por su obra hasta que llegué hay varias antologías de cuentos de los robots de Isaac Asimov. Y ahí la figura de Susan Calvin me parece extraordinaria. Susan Calvin es una robopsicóloga. Y ella lo que hace es testear los robots antes de sacarlos al mercado. Y cuando tiene esas interacciones se van produciendo situaciones súper extrañas, provocativas, desconcertantes, que es de algún modo lo que a nosotros nos está pasando hoy. No solamente con la robótica, porque por alguna razón que yo desconozco, existe una fuerte tendencia de los fabricantes de robots por humanizar los robots. Que tengan cabeza, torso, dos brazos, dos piernas, ojos, boca. ¿Es necesario? Lo que yo tengo contra los robots, mucho menos, sobre todo si tienen forma humanoide. Pero me llama la atención que hay una especie de pulsión por crear algo que se parezca a nosotros, y ahí uno se puede remontar tranquilamente, por ejemplo, al clásico de clásicos que es Frankenstein de Mary Shelley. Y yo creo que eso marca el inicio de lo que es esta relación entre creador y creación. Y hoy estamos en esa situación, o sea, cómo interactuamos con la robótica. Hemos visto que la automatización está eliminando puestos de empleo, está cambiando la manera en que compramos, estudiamos, viajamos, etc. Elon Musk está probando constantemente vehículos sin conductor, etc. De hecho, en 2019 hubo una prueba a muy pequeña escala en Chile de vehículos de transporte público sin conductor, que pasó sin pena ni gloria, muy poca cobertura periodística, pero que era un laboratorio interesante de analizar. Y hoy estamos con el tema de la inteligencia artificial, en que no sabemos realmente cuán efectiva es la inteligencia artificial. Todos quizás nos hemos entretenido en algún momento jugando entre comillas, por cierto, con ChatGPT, haciéndole preguntas provocativas, viendo qué cosas te puede responder, qué cosas no te puede responder. Y lo único que yo he concluido hasta ahora es que es un pésimo escritor. Pero yo tengo la impresión de que es porque uno no hace las preguntas precisas. Y yo creo que esa es la clave, saber qué preguntarle. Y claro, uno prueba la versión gratis, me imagino que la versión que uno paga debe tener más ancho de banda, más capacidad de respuesta, no lo sé. Pero eso, más. Sí, por favor. No, es mío. No sabía que esto era gimnasia también, pero bacán. Quería añadir algo súper importante, que leí un artículo de la revista Time y lo leí en inglés sin pedirle a ChatGPT que me tradujera, porque sabía inglés, ¿cachai? Tú sabes inglés y sabes francés. Pero hablo en francés y en inglés. Y lo importante de este artículo es que el autor es un guionista de Hollywood y hablaba justamente del strike de Hollywood y decía una cosa súper interesante. ¿Cuál era? Decía, un amigo que trabaja en una empresa como OpenAI me mostró la versión piloto del próximo ChatGPT y pude interactuar con él. Yo ahora les voy a poner cuatro chistes. Ustedes me van a decir cuál es humano y cuál es ficticio. Y eran 4 chistes súper buenos. Entonces hay que darle más fome mano. Al renglón siguiente, el autor decía, bueno, son todos creados por inteligencia artificial.
Y en este capítulo él decía, bueno, un autor Nobel, encontré este poema precioso de un autor Nobel. Léalo. Lo leí, era un poema así como en inglés, súper profundo, sobre el sentido y muchas ricas metáforas. Por ejemplo, el siguiente, bueno, lo escribió la inteligencia artificial. Esta es la revista Dani. Quiero decir, creo que ya hay que entender y sobreponernos a la idea de que las inteligencias artificiales pueden hacer muchas cosas, incluso imitar como escribimos. Tal vez no tengan eso humano que nos distingue, pero a nivel en que podemos estar o a nivel que producimos contenido, yo creo que va a ser más temprano que tarde que podamos ser sustituidos. Tal vez no pueden hacer libros como estos, que son más personales, o son cosas que son tal vez más distintas de lo que es un libro promedio. O sea, es como, ya voy a hacer un libro como, no sé, como Fouquet, voy a hacer un libro como Mucio, son más típicos, ¿cachai? Quiero decir, tú sabías lo que vale, son más concretos, pero estas bolas quizás sean más difíciles de imitar hasta ahora. Bueno, me aferro a eso, si no me voy a tener que llegar a tomarme otra pastilla para tranquilizar mi ansiedad frente al futuro laboral, pero fuera de eso, creo que es súper interesante esa, y quería aportar, porque creo que el resto estaba grabando selecciones. No, sí, yo lo creo. Si en el fondo lo que nosotros tenemos hoy por inteligencia artificial no va a tener nada que ver con lo que vamos a conocer, usar, o lo que vamos a interactuar en los próximos 2-3 años. Le digo 10 años, más de 2-3 años, y la velocidad de esto es enorme. Yo por tu pregunta, que ya se me olvidó, que tenía que ver con el efecto espacial y eso. No, a veces estamos fome. A ver, yo creo que una de las grandes amenazas. A comienzos de año salieron en las noticias una serie de fotos que estaban creadas por inteligencia artificial. Una era el Papa con una especie de marca reggaetonera, ¿verdad? Blanca, como corresponde al Papa. Había otra de Emmanuel Macron tapando las protestas en las calles de París, con cara muy asustado. Y había otra de Donald Trump siendo arrestado por un grupo de policía. Bueno, si uno las miraba, se daba cuenta que eran falsas. Pero en el fondo, me parece que no es un dibujo infantil o de poco talento, de cabeza, palito. No, está ya muy bien hecho. Y de ahí a convertirlo en una imagen que no se pueda distinguir, hay un paso. En ese aspecto hemos visto, por ejemplo, videos en donde aparece Barack Obama diciendo un montón de cosas absolutamente insensatez y que él ha salido a desmentir. Tom Hanks también ha salido en algún momento, ¿verdad?, a desmentir algo. Entonces, a mí lo que me preocupa es el momento que está muy cerca en que las inteligencias artificiales generativas, que son aquellas capaces de crear texto, imágenes, fotos, videos, hagan algo que realmente sea imposible de diferenciar. Cuando uno ve, por ejemplo, hace un par de semanas fue noticia el lanzamiento oficial de la nueva, antigua, última, no sé cómo llamarle, canción de los Beatles, Now and Then. Que era una canción que existía, John Lennon la había compuesto, parece que Yoko Ono le pasó finalmente en caseta a Paul McCartney, pero tenía muy mala calidad, en fin, y no sé, y a pesar que en su momento trataron de convertirla en un producto de los Beatles, no se pudo hasta ahora, y la inteligencia artificial limpió la canción, la hizo calzar, etc. Y después vi el video, click oficial, que está muy bueno, muy nostálgico, da mucha pena. Entonces, claro, hoy día ya hay estafas telefónicas robando la voz de una persona, y eso es a escala muy básica. Entonces, lo que se puede hacer el día de mañana con esto, porque no hay que olvidar que en el fondo aquí no solamente esto tiene que ver con los usuarios, ustedes, nosotros, la gente que está allá afuera, tiene que ver con
gobiernos, agencias de inteligencia, etc. O sea, cuando uno piensa que países como Rusia, Corea del Norte, China y muchos otros también tienen ejércitos de hackers, expertos en ciberataques, etc., uno dice, bueno, hasta aquí vamos más o menos bien, pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando sean capaces de construir una imagen, un video que pueda ser viralizado, en donde aparezca el presidente Biden diciendo que Xi Jinping es un tal por cual, qué sé yo, y que vamos a atacar China, una cosa así? En lo que se van a demorar en desmentir eso, vamos a tener los misiles chinos cayendo sobre Estados Unidos, o algo así, no lo sé. Entonces, yo creo que ahí hay un tema súper importante. Existen protocolos, tendencias, acuerdos en términos de que hoy se supone que las inteligencias artificiales con las cuales estamos interactuando deben decir que lo son. Y que quede transparente que tú estás interactuando con la inteligencia artificial. O sea, imagínense, nosotros partimos, llegando al ámbito más pedestre, pero en algún minuto, por ejemplo, la atención al cliente, que es un concepto que por supuesto ya no existe. Era llamar a un teléfono y decirle, sabe que el refrigerador que compré ayer no funciona. Después el tema era, tú pedías hablar con alguien, después llegaba un call center, entonces cualquier persona te respondía. Ahora ya no hay call center, hay un WhatsApp con el cual uno interactúa. Y dentro de poco ya ni siquiera va a existir eso. Uno antes iba a pagar las cuentas al banco, iba con los papeles, las cuentas, saludar al cajero, te timbraban las cosas, te las devolvían, etc. Hoy día los bancos cierran sucursales, despiden gente, porque hoy día todo se interactúa a través de internet. Y hoy día ya son ni siquiera meterse al computador, aplicaciones en el celular. Entonces, cada vez estamos no solamente despersonalizando nuestras relaciones personales, laborales, etc., sino que además vemos cómo estas tecnologías se vuelven cada vez más diestras, más inteligentes, más interactivas, y yo siento que el ser humano va en sentido contrario, cada vez más ignorante, indolente, estúpido, etc. Entonces, a este paso vamos a terminar subjugados, pues no pretendo sacar el fantasma del closet de Skynet, ¿verdad? Y el susto de las máquinas. Yo eso no voy a tener el susto de las máquinas, pero me parece preocupante que en el fondo nuestras sociedades cada vez son menos doctas, cultas, instruidas, y yo creo que eso es lo que va a hacer la diferencia. Creo que eso es grave. O sea, en algún momento lo conversamos con unos amigos, existe la sanción y está tipificado el negacionismo en términos políticos, ¿verdad? El tema del holocausto y de otros tantos. Pero ¿por qué no se aplica eso al negacionismo científico? ¿Por qué la gente que insiste en el terraplanismo, los antivacunas, los reptilianos y todas esas cosas que inundan la internet, YouTube y otras cosas, no tiene una sanción? Creo que hay un tema que tiene que ver con hasta dónde llega la libertad. Pero hasta qué punto la libertad ciertas libertades mal entendidas perjudican a la sociedad. Sí, yo ahí coincido en el sentido de que, claro, yo dividiría para que tú puedas decir lo que tú pienses, pero si lo que estás diciendo es una estupidez, y es como, y vamos a volver a la época de la hoguera y quemar brujas, o la época de la esclavitud. Recordemos, era legal quemar brujas, era legal tener esclavos. O sea, creo que tenemos que poner un ojo en eso. Y tampoco, lo rico del pensamiento científico, del método científico, es que siempre dice, ¿sabes qué? Este modelo de ahora me puede funcionar, pero puede venir otro que va a funcionar mejor. O sea, no se casan con nada. Y siempre están dudando. En cambio, todos estos dogmas y toda esta gente como que puede pensar de esa manera, o no pensar, ¿no? Se amarran a un dogma o se amarran a maneras y creencias que tienen más que ver con el pensamiento mágico. Igual es rico explorar el pensamiento mágico, pero si estoy haciendo una novela, pues cuento la mía, ¿cachai? No necesariamente. Bueno, y que esa distopia es como el pan de cada día, y creo que hay un plan. Creo que hay un plan, en este caso soy muy paranoico. Creo que hay un plan, hay granjas de bots, hay algo súper dirigido a través del mundo que está dirigiendo, simplificando e idiotizando el pensamiento a través de las redes sociales. O sea, es obvio. O sea, estamos como legitimando el incel, el pensamiento incel está súper instalado, estamos legitimando, garantizando y estamos como certificando que haya una manera súper
concorde y poco rica en cuanto a pensamiento de ser y actuar y sentir y ver el mundo. Y creo que eso es súper peligroso. ¿Por qué? Porque bueno, es más fácil de gobernar, es más fácil de instalar, es más fácil de administrar. Y nosotros, creo que desde el arte podemos marcar una diferencia dentro de la artesanía, pero es un tema social y tenemos que hacernos cargo de eso. Es divertido pensar qué va a pasar, ¿no? O sea, es divertido saber si de repente una máquina va a ser más humana que nosotros. Y una máquina decir, o sea, que esto está muy inhumano, así que hay que cambiarlo. Sería bacán, ¿no? Un Skynet, pero buena onda. Bueno, ya encaminándonos hacia el cierre de esta conversación, reflexionemos un poco sobre el papel de la ciencia ficción, no solo como entretenimiento, sino también como una fantasía con verdaderas posibilidades de consumarse. Hay escenarios imprevistos, futuros alternativos que nos empujan hacia una de las facetas más intrigantes, esa narrativa que se aleja de nuestras expectativas. Tenemos futuros post-apocalípticos como obras como La carretera de Cormac McCarthy o El cuento de la criada de Margaret Atwood, donde se nos presentan las consecuencias de desastres ecológicos, guerras nucleares y regímenes totalitarios. Acá nos vemos enfrentados a nuestra capacidad para adaptarnos a circunstancias extremas. Por otra parte, la idea de multiversos y realidades alternativas exploradas en obras como El hombre del castillo de Philip K. Dick nos invita a considerar cómo serían nuestras vidas si la historia hubiera tomado rumbos diferentes. Estas narrativas expanden nuestra percepción de la realidad. La ciencia ficción moderna a menudo se fusiona con otros géneros, pero en el fondo todo regresa al origen. Y aquí les voy a hacer una pregunta y les voy a pedir en honor al tiempo que no sea tan extensa, traten de resumirla o de decirnos lo que piensan de una forma sencilla. ¿Qué nos hace humanos, Alberto? ¿Qué nos hace humanos? Llegar tarde a la vega. Claro. No, yo creo que lo que nos hace humanos es la duda. Cuando dudamos de algo, cuando no estamos totalmente seguros de algo, significa que hay dentro de nosotros un choque de ideas, pensamientos. Cuando esto lo plantea muy bien, o sea, esta especie de absolutismo en las redes sociales, de que ciertas cosas son la verdad, y que me parece particularmente preocupante. Eso yo creo que deshumaniza, porque además hay algo de misericordia también en ese aspecto. Yo creo que eso es lo que nos hace humanos, la imperfección, la duda frente a lo que nosotros creemos, y sobre todo la duda frente al otro. ¿En términos de qué? En términos de que no exista eso que hemos visto a lo largo del siglo XX y bueno, a lo largo de toda la historia, este instinto de querer establecer la superioridad de ciertos grupos humanos sobre otros, racial, religioso, económico, geográfico, etc. Yo creo que eso es algo que nos ha costado mucho superar. Tengo la impresión, la convicción incluso, hasta cierto punto, de que eso en otras partes del universo está resuelto. No existe esa pugna. Eso. No es que quiera venderle el libro. Lo que yo creo que nos hace humanos es el error. De hecho, cuando tú le pides a la máquina, cuando analizan los movimientos de los humanos, cuando ponemos no soy un robot, analizan si tú te buscaste antes, cometiste el error de la vanidad, te buscaste a ti mismo en el Google, el movimiento del mouse a la hora de poner el clic, que es errático. Creo que eso nos define el error. Y yo defiendo el hierro humano. Creo que eso nos hace superhumanos, equivocarnos y no tenerle miedo a esa equivocación, a menos que sea un psicópata y quiera aniquilar con metralleta A47 a la gente que va a luchar la guerra. No. Pero en general creo que eso nos define y eso defiendo yo, por lo menos, digamos, el tipo de error inofensivo, voluntario, o tal vez el que no es tanto, pero que nos hace humanos.
Bien, nos queda un poquito tiempo. Si alguien quería hacer una pregunta al público primero y después allá. No da tiempo también evalué varias posibilidades y elegí una. Voy a presentar sobre eso, incluso la ciencia y tecnología en la universidad. Hola. Y estaba pensando en un texto de Federici que habla de varios temas sobre la piel, interesantes sobre la piel. Y al final ella dice que en realidad nos van a convertir a nosotros en robots. Entonces me sugiere que estamos preocupados de que los robots parezcan humanos, pero a lo mejor debemos preocuparnos de que los humanos parezcan robots. Porque dice que al final por un tema económico, al final el robotizante le sale más económico. Porque sacarían el error que dice. Yo creo que es un tema súper interesante y del cual la ciencia ficción se ha hecho cargo muchas veces. Y hoy eso que parecía una idea de la ciencia ficción que no tenía espacio más que en cuentos o novelas, hoy día lo estamos viendo. Y se llama el transhumanismo. Cómo el ser humano va, en el fondo, todos nosotros más o menos somos humanos, pero existen implantes, existen prótesis, existen elementos externos que nos están cambiando. Claro, una prótesis para alguien que tiene problemas con una o más piernas, le permite correr, pararse, caminar, etc. Un brazo con el cual tomar un paso, etc. Pero ¿qué pasa cuando esas modificaciones no permiten equiparar a esa persona en sus condiciones, sino es mejor aún que la versión natural, la versión 1.0? Entonces ahí tienes un concepto como el de los metahumanos, que está muy usado en función de los superhéroes. Yo creo que en algún momento del futuro, más cercano que lejano, vamos a ir evolucionando hacia la dimensión del cyborg. ¿Okay? El cyborg como una entidad mitad humana, biológica, orgánica, y la otra mitad mecánica, cibernética, tecnológica. Por necesidad o por gusto. Yo imagino gente que va a decir: cámbiame los brazos porque necesito otro tipo de brazos para hacer lo que me gusta hacer, deporte, trabajo, qué sé yo. Necesito ojos distintos o qué sé yo, no sé. Yo creo que no es descartable y en el sentido de que el ser humano siempre va buscando adaptarse y mejorar. ¿Por qué no hacerlo amparado en la tecnología? No hay una prohibición, no hay, o hasta el momento no hay nada que sea ilegal en esos términos. Y que eso le va a significar destrezas, aptitudes mayores, mejores, que los seres humanos 100% humanos, sin alteraciones. Y si eso es una etapa intermedia a una entidad 100% cibernética, que tal vez lo hemos visto, no sé, un número de historias y en el mundo del manga y el anime también, esa cosa del cerebro humano dentro de un cuerpo completamente artificial, de Ghost de Shelley, de un montón de otras cosas más. A lo mejor para allá vamos. Y o sea, si uno piensa cuánto tiene, bueno, han sido millones de años, pero en algún momento estuvieron, no sé, los primeros primates, Cromañón, Neandertal, y eran distintos en muchos aspectos. Y ahora el ser humano tiene la capacidad, y en el fondo esas etapas diferenciadoras se fueron dando a través de la evolución. Hoy día el ser humano tiene la capacidad de modificarse a sí mismo por voluntad. Cuando se hace una cirugía plástica, cuando, no sé, cualquier cosa en ese sentido, una válvula o un stent en el corazón, existe esa posibilidad. Entonces, si lo llevamos pero un poquito más allá, ya estamos en un mundo que puede ser calificable de ciencia ficción.
nunca has imaginado como un futuro o un mundo del futuro mejor el que tenemos ahora? ¿O lo has imaginado siquiera? No sé. Es difícil imaginárselo, ¿no? Una utopía. Hablando de una utopía. Sí. O sea, siempre es terrible, sí, siempre es oscuro. Bueno, claro, lo que pasa es que a partir de esa premisa ya se acaba la historia, porque es como llegaste a la utopía y no hay conflicto, no hay crisis, no hay nada. Es como estar en la atalaya, buena onda, testigo de Jehová, todos estamos así como buena onda y se acabó no hay. Pero pienso en como la respuesta ingeniosa es sí, he visto ese futuro de la humanidad donde todo se logra, y lo he visto en Australia, en Sydney, cuando me tocó viajar, lo he visto en Canadá, en Toronto, y he visto que ese futuro es posible, hermano. Amén. Y lo otro, desde el punto de vista historia, pienso en una película que se llama Logan's Run, Fuga en el siglo XXIII, una película súper buena de los 70 con Michael Jordan. Y es súper bueno porque ellos creen que están en una ciudad utópica, ¿sabes? Y ellos, para mantener la ciudad, para mantener esa vida, ese estilo de vida, tienen que morir antes de los 30. O sea, llegan a los 30 y se mueren en una cosa que se llama carrusel, que en el fondo ellos son la comida que mantiene viva a toda la comunidad. Entonces, eso, que parece que ese mundo ideal, esconde algo que es súper atroz y terrible, caníbal. Entonces, esa historia me gusta, o sea, como que, donde la apariencia, porque toda esta sociedades utópicas siempre se quieren mostrar como las mejores, pero al final son distópicas. Esa es la función de la literatura. Entonces, eso, como que te puedo hablar de eso. Gracias. Amén, hermano. Bueno, ya estamos cerrando ya, se nos acabó el tiempo. Nos hemos hecho muchas preguntas en este conversatorio, y finalmente lo que une estas preguntas es el futuro que nos imaginamos, o qué es lo que viene para las generaciones que nos van a preceder. Y la ciencia ficción nos ofrece herramientas para construir esas respuestas, ¿no? La aventura, en ese sentido, continúa en la imaginación de cada uno de nosotros. Y eso es muy importante, que siempre lo mantengamos, nos sigamos haciendo estas preguntas para poder encontrar las mejores respuestas y aplicarlas, ojalá. Quiero agradecer mucho a Ernesto Garrat, a Alberto Rojas, por habernos acompañado un ratito. Le agradecemos ser parte además de Audiciones con sus obras, con esta obra en conjunto, donde aquí aparecen estos señores que están aquí a mi lado, Cyberpunk, cuentos que hablan sobre muchas de las cosas que hemos estado hablando el día de hoy, y que los invito a leer. Si quieren acompañarnos al stand de Audiciones ahora, ellos van a estar un ratito ahí, pueden llevarse el libro firmado, estos mismos también, y conversar, sacarse una fotito ahí con ellos, que es algo interesante también. www.audiciones.cl, para los que nos están viendo, nos van a ver posteriormente en nuestra fanpage de Facebook. Vamos a subir este conversatorio. Les agradecemos mucho nuevamente, así que eso, nos vemos abajo entonces. Gracias nuevamente. Yes.